Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Señor, por este bello culto que nos has regalado, toma este tiempo, Padre, para que seas glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del libro de Juan. Segunda de Juan. No podemos decir capítulos porque es un solo capítulo. ¿Ok? Y bueno, mis amados hermanos, el título del mensaje de hoy lo he puesto andando en la verdad. Y hermanos, de manera de introducción a esta segunda carta, que solamente tiene 13 versículos, efectivamente, hermanos, es una carta cortita. Pero no quiere decir que cuando es una carta cortita no hay cosas importantes que decir. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Aquí en esta carta preciosa de 13 versículos, las palabras claves son verdad y andar. Y nuestro amado apóstol Juan nuevamente, hermanos, recarga sobre el amor que tenemos que tener los unos con los otros, pero deja muy claro, hermanos, de que existe una separación del creyente con el no creyente. Entonces, hermanos, el mensaje va a estar constando de 4 partes. La primera parte, el saludo, que va del versículo del 1 al 3, la enseñanza que el apóstol nos da a nosotros, la advertencia, porque siempre debe haber una advertencia, y obviamente la despedida. Vamos a entrar, hermanos, entonces con el saludo, y vámonos al versículo 1, y dice así la palabra del Señor. Versículo 1 de segunda de Juan. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y aquí, hermanos, en este primer versículo quiero destacar lo siguiente. Aquí se dan cuenta, hermanos, que el apóstol dice el anciano. El anciano lo podemos ver de 2 aspectos, tranquilamente, y los dos coinciden tranquilamente también. Uno, el apóstol Juan aparentemente para esa época podía estar rozando los 100 años. Así que de que era un anciano, lo era. Y lo otro, hermano, es que una palabra anciano en la Biblia significa también un maduro en la fe, un obispo, un diácono, un pastor, un ministro. Así que puedes verlo de los 2 aspectos y los 2 aspectos caen. Y si quieres tomar los 2 aspectos también caen. Porque era una persona anciana físicamente, pero también anciana en las cosas del Señor. Otro punto, hermanos, a tratar aquí es, se dieron cuenta, hermanos, de que en esta carta sí hay un saludo y hay una despedida, y en la primera carta no lo había. Bueno, aquí se está hablando de una señora elegida y a sus hijos. Aquí también lo puedes ver de 2 maneras. Que esta carta estaba destinada a una hermana en Cristo en particular con sus hijos. O también lo puedes ver que esa hermana es una iglesia y los hijos son los hijos espirituales. También cabe. Porque el apóstol Pablo en la primera carta siempre habla de hijitos y esa relación familiar. Así que también, hermanos, cabe los 2 aspectos. Algo importante aquí, hermanos, que hay que también destacar es los que aman la verdad y conocen la verdad. ¿Se dieron cuenta de que nosotros, por qué nos amamos, hermanos? Porque qué casualidad que todos tenemos de repente un par de melancólicos, consanguíneos, coléricos, flemáticos, y la combinación fue perfecta que todos aquí nos amamos. Pues, hermano, eso no puede ser. Siempre van a haber diferencias. Aquí nos amamos, hermanos, porque tenemos a Cristo y conocimos la verdad. Y la verdad, hermanos, que vive en nosotros por medio de la palabra del Señor, permite que nosotros podamos decir, te amo, y no con un doble sentido. Yo los amo a ustedes porque Cristo vive en mí. Ustedes me aman a mí porque Cristo vive en mí. Y a pesar de los defectos que podamos tener, seguiremos amándonos, porque en algún momento yo voy a estar en el piso y me van a levantar, pero en algún momento tú estarás en el piso y yo te voy a levantar. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y aquí el apóstol dice, yo te amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad.
Así que, hermanos, estamos hablando de que esta carta siempre es dirigida a un creyente. Hermanos, la Biblia siempre es dirigida al creyente. El hombre natural, aunque quiera leerla y tenga el diccionario hebreo, griego, el YouTube prendido, no la puede entender porque se tiene que discernir espiritualmente, hermanos. Por eso que Juan le dice, yo te amo, porque la verdad vive en mí. Vamos a buscar un versículo, hermanos, en el mismo Juan, pero vámonos al Evangelio, capítulo 8, versículo 31 al 32, y dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, tú le preguntas a cualquiera, ¿tú temes a Dios? Claro que sí, ¿qué te pasa? Dios es mi todo, pero eres discípulo del Señor. No, ya viene la cuestión. No, ¿qué te pasa? Ya vienes con tu fanatismo. Ya, ves, déjame nada más con la teoría. Siempre tú, ya cuando se muere esto se acaba. ¿Y qué dice el Señor? Tú creíste en mí. Tú permaneces en mí porque verdaderamente eres mi discípulo. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué, hermanos? Libres. Hermanos, ¿cómo era nuestra vida sin Cristo? Atada, estéril, vacía, hueco, sin norte. ¿Cómo fue la vida cuando llega Cristo a nuestra vida? Libertad. Pasamos de tiniebla a luz y solamente el poder de su palabra puede transformar cualquier tipo de vida, hermanos. En la escuela dominical estamos viendo una mujer samaritana que era nada, aparte de samaritana mujer, cero valor. Y el Señor habla con ella. E inclusive, hermanos, el Señor se le revela a ella: yo soy el que habla contigo, antes que alguien de su pueblo. Imagínense ese privilegio. Hermanos, solamente Cristo hace eso. Y yo los amo, hermanos, porque Cristo vive en mí. Versículo 2. Y estamos solamente en el saludo. Vamos a irnos nuevamente, y para que el versículo 2 se lea más comprensible, vamos a leer nuevamente el versículo 1 y 2. Dice así: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Hermanos, ¿se acuerdan que el apóstol Juan en la primera carta, 5 capítulos, cuántas veces dijo: él permanece en mí y yo en él? Soy su hijo, él es mi padre, tengo vida eterna, tengo salvación. ¿Hay permanencia? Total. ¿Cuál es la duda? Ninguna. Y aquí nuevamente reitera de que a causa de la verdad, o sea, la palabra del Señor, él permanece en nosotros. Propiedad, somos sellados por el Espíritu Santo. Y la otra, hermanos, y estará para siempre con nosotros, hermanos. En este periodo chiquitito que estamos viviendo, cortito, vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicciones, pero también vamos a tener bonanzas, alegrías. ¿Y qué podemos decir? Gracias, Padre, porque tienes cuidado de mí y siento el consuelo del Espíritu Santo. Pero también vamos a tener momentos donde vamos a decir: Señor, mi hijo está muriendo, ten misericordia. ¿Tú quieres creer por creer o quieres creerme a mí? Si yo le creo en él, puedo caminar un día y saber que el Señor va a contestar. Pero también, si la contestación no es la que yo quería, vamos a dar gracias a Dios, porque es conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad. Así que, hermanos, aquí la palabra clave, y puedes subrayarlo en tu Biblia, es permanece y para siempre. Significa lo mismo, tiempo indefinido. Quiero regalarle, hermanos, 3 versículos bíblicos. Y vamos a buscar, hermanos, en primer lugar, el versículo de Salmos. Miren esta belleza que vamos a leer. Salmos 145, versículo del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Parece redundante, hermanos, ¿verdad? Mi cuñada es profesora de español. Y yo creo que aquí ella hubiera dicho: aquí objeto. No puedes decir eternamente y para siempre. Tú dices eternamente, ya sabes que es para siempre. Dices para siempre y es eternamente.
Pero ¿qué pasa? El Señor me lo quiere repetir. Así que es así, hermanos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Cuántos dicen amén a este salmo, hermanos? Así que, hermanos, alaba al Señor eternamente y para siempre. Hermanos, no saben cuánto yo deseo estar en la presencia del Señor. Hay muchos por ahí que te dicen, ya yo quiero que se acabe esto, ya yo quiero estar en el cielo. Pero cuando Él está diciendo esa frase, tú tienes que preguntar, ¿pero por qué lo estás deseando? No, es que estoy hasta acá en problemas, en deudas, y allá no voy a pagar hipoteca ni préstamo. Y entonces nos vamos por lo material, lo simple, y tú tienes que anhelar al Señor es diciéndole, Padre, gracias, porque ahorita yo estoy siendo consolado por ti, pero en algún momento estaré contigo por la eternidad y para siempre. Sé redundante, aquí vale la pena redundar, porque es un descanso que el Señor nos da. Busquen Isaías, hermanos. Isaías, capítulo 26. Isaías 26, versículo 3 y 4. Y dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, hermanos. ¿Confías en el Señor perpetuamente, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿confiamos cuando está el asunto apretado? Ya ahí no hay tantos amén. Hay más quejas. Pastor, yo quiero que haga reunión de oración. ¿Cuándo va a abrir los viernes? Yo quiero participar de los jóvenes. Tengo 70 años, pero no importa, quiero estar en los jóvenes. Pero ¿por qué será que estás buscando y buscando y buscando? Porque quieres que mientras más buscas, según tú, más le mueves brazo al Señor. Hermanos, búscalo. Sea en tiempos bonitos, pero también en tiempos malos. Dile gracias, Padre Celestial, porque esta prueba está siendo bastante complicada. Eso es complicado, hermanos. Gracias, Padre, por el cáncer de mi hermano. Tú sabes, hermanos, que con el favor de Dios, si el Señor lo permite, este año voy a cumplir 40 años. Y solamente me han robado una vez en mi vida. Una. Wow, pastor, una, sí. Pero bastó una para que me movieran las entrañas. Se llevan mi carro y dentro de mi carro está Ricardo Daniel de 1 año. Y veo el carro irse en mi cara y desaparecer a mi hijo de 1 año. Cuando yo agarro el carro y empiezo a corretear el carro que nunca encontré, yo recuerdo que yo le dije a mi Padre Celestial, en el carro, en intimidad, con lágrimas en mis ojos, y le dije: Señor, te pido de corazón, cuida a Ricardo Daniel. Y Señor, si ese fue el momento que me lo regalaste, te doy gracias. Y si tú me lo quieres recuperar, también te doy gracias. Y fue un momento de desgarro total, que cuando yo hago esa oración, suena mi teléfono. Instantáneo, termino de orar y suena mi teléfono. Un teléfono extraño. Yo decía, debe ser el ladrón que pide recompensa, qué sé yo. Cuando contesto, dicen: vecino, su hijo está en casa. ¿Cómo que está en casa si yo vi que desapareció en el carro? Su hijo está en casa. Cierro, giro en U, y cuando regreso en casa está mi hijo en los brazos de mi esposa. ¿Dios existe o no existe? Claro que existe, pero si Ricardo Daniel no hubiera aparecido, yo tenía que decirle gracias también. Entonces esa es la partecita complicada, donde tenemos que tener fe, madurez y decirle: Señor, tú eres soberano y puedes hacer lo que quieras conmigo. Quiébrame las veces que tengas que quebrarme, y si me duele, no importa, porque confío en ti. Así que, hermanos, gloria al Señor.
que Él permanece en nosotros y siempre estará a mi lado, hermanos. Así que nunca pongas en tela de duda eso. Siempre estará a mi lado. Juan capítulo 10, versículo 9 al 11. Juan 10, 9 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será que, hermanos, salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, ¿usted es oveja? Amén. Él tiene cuidado de ti. Yo soy oveja. Amén. Tiene cuidado de mí. Hermanos, así que disfrutemos ese privilegio, porque el que tiene cuidado de mí es perfecto, eterno, tiene misericordia y sabe lo que tengo necesidad antes de abrir la boca. Pero Él quiere que confíes en mí. Señor, confía, hijo mío, yo estoy aquí. ¿Cuándo yo te dije adiós? Nunca. Aquí estoy. Confía en mí. Versículo 3. Vamos a regresar, hermanos, a nuestro texto base. Y dice así: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Hermanos, ¿se dieron cuenta que aquí hay tres palabras hermosísimas? Gracia, misericordia y paz. Vamos a darle un significado. ¿Qué significa gracia, hermano? La benevolencia que tiene Dios para con sus hijos sin ningún tipo de merecimiento. El Señor siempre tiene gracia. Por gracia sois salvos. Nosotros vamos viviendo bajo Cristo gracia sobre gracia. ¿Cuál es la dádiva que el Señor da para cambiar la muerte por vida? Cree en mí, gracia. Benevolencia de mi Padre Celestial aún sin merecerlo. Él podía destruir la tierra por completo y hacer un hombre nuevamente por completo. Y Él dijo: entrego a mi Hijo porque te amo, porque tú eres semejante a mí. Y por medio de mi Hijo, si crees en Él, te rescato, tienes vida eterna y nadie te arrebata de mi mano. Así que, hermanos, gracia significa eso: misericordia, amor y compasión inagotable para con sus hijos. Sofía y Ricardo me la pueden hacer 1000 veces, pero nunca dejará de ser mis hijos, nunca dejaré de amarlos, siempre los protegeré. Imagínate cuánto mi Padre Celestial, que es perfecto. Paz, bienestar total a pesar de. Y pon puntos suspensivos allí. Paz, bienestar total a pesar de. Qué rico decir paz cuando estamos en la playa asolada. Una belleza. Qué rico decir paz cuando ves tus cuentas bancarias están gorditas. Oye, hay cuarentena, no pasa nada, mis cuentas también. Qué rico decir paz cuando hay salud. Pero podemos decir paz cuando no tienes dónde apoyarte humanamente. Nuestra confianza está en el Señor. Lo demás es añadidura, hermanos. Y algo aquí, hermanos, lindo. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que dice que la gracia y la misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor? Salmo 23:1, que no lo sabemos en memoria, está apuntado, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, hermanos. Nada me faltará. No veamos a nuestro Dios como lo queremos ver nosotros, que nada me faltará significa siempre lo económico. Tú piensas que nuestro Señor es tan, no sé, egoísta, que nada más tú cuando pides, Él te quiere llenar lo económico. Eso es lo que busca el hombre. Eso es lo que se escucha hoy en las prédicas. Ven a Dios y no tendrás más deudas. Ven a Dios y el Señor te va a dar mucho trabajo. Ven a Dios, siembra duro, siembra. ¿Qué significa sembrar? Ofrenda. Y vas a ver cómo vienen esas bendiciones que no vas a saber ni qué hacer con tanta plata, porque el Señor es el dueño de la plata y del oro. Písalo. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia, hermanos? Él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si tú confías en Él, lo demás
viene solito, hermanos. Viene solito, sin buscarlos. Así que, hermanos, empecemos a confiar en el Señor. Así que, mis amados hermanos, esta fue la primera parte, el saludo. El saludo, toda esta explicación. Bueno, ahora vamos a ver la enseñanza que Juan le da a esta señora, llámese hermana en Cristo o la iglesia. Vamos a ver el versículo 4 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Mis amados hermanos, se dieron cuenta que nosotros andamos en la verdad conforme a los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos, hermanos queridos? Una regla, una lista de que si yo no cumplo eso, me voy para el infierno. Que si yo más o menos fallo, estoy malo. No, ¿cuáles son los mandamientos? Amar la palabra del Señor, aplicarla. Entonces, hermanos, cuando yo amo la palabra del Señor de forma natural, empiezo a cumplir los mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento, hermanos? Que Él lo resume. Ámame a mí sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo, hermanos? Ustedes, mis hermanos, pero también el prójimo es aquel que está allá afuera sin Cristo. Y tenemos que amarlos. Pero ahora más adelante vamos a ver, hermanos, que yo no tengo que amar al mundano. Yo tengo que aborrecerlo. Tengo que amar el alma para que llegue a Cristo. Porque todo lo que ellos hacen no agrada a Dios. Y yo no puedo estar patrocinando las cosas, porque me hago partícipe. Tiene que haber una separación. Y eso es lo que nos dice Juan más adelante. Oye, sepárate. ¿Qué concordia tiene la luz con las tinieblas? ¿Ah? Busquen cualidades. La cualidad de la luz con las tinieblas tienen algo que se parezca a nada. Y Él dice, sepárate. Pero ¿cuál es tu meta? Rescatarlo para que pueda ver, para que se le quite esa condena y tenga vida eterna. Así que, hermanos, tenemos que ir al mundo, pero no amar las cosas que están en el mundo. A veces por ahí hay técnicas para compartir de Cristo que dice, hazte amigo de Él, abrázalo. Si Él tiene que ir para la discoteca, venga para la discoteca para que Él vea que tú no eres anormal. Y empiezas así a tratar, habla como Él. Oye, que te ve igualito. Y después, cuando ya se gana la confianza de esa persona, soy cristiano. ¿Qué es eso? Tú puedes decir, oye, amigo mío, te quiero porque yo en algún momento pensé así, pero con Cristo todo cambió. Plántate, eres luz. Una luz no se pone debajo del almud, se pone arriba para alumbrar. Así que, hermano, el mundo no nos puede nosotros mimetizar, camuflajear como que soy del mundo y no lo soy. Eres luz. Y vas a ver que más adelante Juan lo deja muy, muy claro. Y obviamente, hermanos, acabamos de ver de que el amor de los unos para los otros es importante. Vámonos, hermanos, ahí, nada más tienen que virar un poquito la hoja. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 11. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y pastor, cuando nosotros pecamos, entonces no somos hijos de Dios. No, hermano, claro que vamos a pecar, pero nosotros no practicamos el pecado. Esa es la diferencia. Entonces dice así, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí está, hermanos, no hay negociación. No vamos a encontrar con hermanos difíciles de amar. Sí, hermanos. No, hombre, no me diga eso, pastor. Hermanos, nos vamos a encontrar con hermanos difíciles de amar. Y tú tienes que verlo de que, Señor, de verdad que te estoy viendo a ti, porque si lo veo a él no puedo.
No puedo, Señor. Y hay unos por allí, ¿se acuerdan cuando empezamos la parte final de Primera de Juan, el pecado de muerte? ¿Se acuerdan? Bueno, Señor, mejor te lo mando, porque de verdad que este hombre, ¿qué va? Yo te veo a ti, Señor, pero más lo veo a él. Llévatelo, Señor, te lo mando. Entonces, nos vamos a encontrar, hermanos, definitivamente con hermanos un poquito difíciles de amar. Pero no es excusa, tenemos que amarlos. ¿Quién dijo que tú eres fácil? Porque siempre vemos de aquí para allá. Pero tú será que eres medio fácil de amar. Cuidado que tú eres el que eres difícil de amar. Así que, hermanos, mejor míralos con los ojos de Cristo y todo saldrá bien. Vamos a entrar, hermanos, entonces en la parte donde está la advertencia. Y dice así la palabra del Señor, versículos 7 al 11. Y escuchen con atención, hermanos queridos. Versículo 7. Porque muchos, yo tengo esa palabra aquí subrayada, no son pocos, hermanos, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, hermanos. Muchos. Cuando yo estaba más pequeño, tú veías prácticamente, porque todo ha ido evolucionando, el mundo ya te decía, ya están creando estos salvacuatro. Para el tiempo de mi papá habían muchas carpas. ¿Se acuerda, hermano Noel? Carpas diciendo, aquí hay una iglesia y todo. Entonces todo el mundo acá, mira esos salvacuatro. Mi papá era uno de esos. Se ponía bravo, se paraba al lado y manifestaba su enojo. Y el Señor lo doblegó por completo. Así que, hermanos, van a haber muchos engañadores. ¿Y dónde va a poner la de Dula? ¿Tú crees que Él resucitó? Ajá, un hombre vino del cielo. Y María concebida del Espíritu Santo. Entonces siempre te meten por ahí, ¿no? Y Él resucitó. Y se fue volando. Y hermanos, si tú y yo no estamos con los principios bien fundamentados, nos vamos por esa corriente. Y aquí Juan está advirtiendo, hay muchos engañadores y esos se llaman anticristos. Vamos a buscar, hermanos, segunda a Timoteo, aquí cerquita. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Y hermanos, este versículo tenlo en tu corazón, porque esto cada vez será peor. Y aún así no tendremos excusa porque tenemos que cumplir nuestro ministerio. Dice uno, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, hermano, y ahí pones nuestro nombre, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, hermanos. Nosotros ya sabemos que el otro sábado, cuando tengamos nuestras puertas abiertas para los jóvenes, que no decaigamos si de repente viene uno. Con uno no basta. Pero también que no nos sintamos que somos la gran cosa si vienen 50. Cumple tu ministerio. ¿Y cuál es cumplir el ministerio? Llevar la palabra del Señor. Así que, hermanos, vendrán tiempos difíciles, tiempos complicados, donde te van, ahí afuera se va a parar a alguien decir alguna atrocidad. Y la mayoría de las personas van a creer la atrocidad en vez de la palabra del Señor. Pero aún así, cumple tu ministerio. Versículo 8, y dice así, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Esos engañadores que no te quiten la perspectiva. Cumple tu ministerio. ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros empezamos a ver al mundo y nuestra mirada, en vez de estar en Cristo, está en el mundo? ¿Somos salvos? Sí, pero llega un momento que nos desenfocamos.
Qué rico es congregarse online. No tengo que manejar hasta Gorgona. ¿Ustedes pueden congregarse online, hermano? Claro que sí. Y los que vivimos en la ciudad y con esta subida de gasolina, uno dice, mejor me sale el YouTube. Claro que sí. No pasa nada. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que te vas a enfriar. ¿Y yo para qué voy a escuchar el culto hoy si mañana lo puedo escuchar por YouTube? Pues es que mañana tengo piscina. Pasado. Ay, es que me salió este problema. Y pasó el tiempo y no escuchaste la prédica. Y te vas enfriando. Y cuando tu mirada está puesta en los engañadores, te desvías. No mires al mundo. Fíjate en Cristo. Él hará y siempre hará. Y esto es lo que tenemos que evitar. Y hermano, estoy obligado a decir el versículo favorito mío, porque encaja en este versículo perfectamente. Busquen primero a los Corintios. Y ya lo explicamos en la carta pasada, pero aquí entra a la perfección. 3:11 al 15. Y dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí está lo que está diciendo Juan. Oye, mira por ti, para que no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibas el galardón completo. ¿Tocas música, hermano? Tócala para el Señor. ¿Cantas alabanza? Canta para el Señor. Abre la puerta para el Señor. Sirves del juguito de la cena del Señor. Sírvelo porque es para el Señor. Limpias para el Señor. Predicas para el Señor. Cualquier cosa que hagamos, hermano, sea chiquitita o grande a nuestros ojos, hazlo para el Señor. Porque tú puedes estar aquí parado y si te quieres llevar la gloria, nadie te oye, mucho menos el Señor. Pero si hay allí una persona que dice, miserable de mí, ten misericordia de mí, ese sí es oído. Así que, hermanos, no nos desenfoquemos. Mira a Cristo, porque tarde o temprano el Señor nos va a recompensar. Versículo 9. Y gloria al Señor por este versículo. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera que se extravía. ¿Qué está diciendo aquí Juan, hermanos? Cualquiera que se extravía. Pero, escuchen con atención. Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ahí está. Si tú te extravías y no perseveras, todo indica que no tienes a Dios. Pero, miren ese punto y coma allí. Y dice así, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es el contexto que estamos hablando, hermanos? Extraviarse. Usted y yo, hermanos, le hago una pregunta. ¿Nos podemos en algún momento extraviar? Claro que sí, hermano. ¿Nuestro deseo debe ser extraviarnos? No. Recuerden que nosotros no practicamos el pecado. Pero si nos enfriamos, podemos extraviarnos. ¿Dónde está la clave aquí? Cuando te extravías y pides perdón, el Señor te restaura. Pero si tú te extravías y sigues extraviándote y te revuelcas en el pecado y dices, oye, pues esto está sabroso, y sigues y no muestras arrepentimiento y sigues y te places, no tiene a Dios. Hermano, nunca la Biblia me dice, tú juzga y que no, este cristiano, este no es, este sí, este no. La Biblia me dice, por los frutos los conoceréis. Y Juan me está diciendo aquí, pues nos podemos extraviar. ¿Cuál es la diferencia del hijo a no hijo? Este va a perseverar. Tarde o temprano va a regresar. Decía mi papá cuando llegaban las almas perdidas,
pastor, le tengo que contar. Y dice mi papá, no me tienes que contar. Ya yo sé que vienes con las patas quebradas, llenas de garrapata y llenas de cicatrices. No pasa nada. Pastor, pero si le contara, no me tienes que contar. Cuéntame pues. No, es que vengo arrepentido y quiero seguir. Amén. Esa es la actitud. Vamos a orar. Siga. Eso es lo que está diciendo Juan. Así que hermanos, si uno de nosotros, y ojalá que el Señor nos lo permita, se extravíe y regresamos, hermanos, abraza a ese hermano, abraza a esa hermana, porque ha demostrado que es hija de Dios o hijo de Dios. Y dice así el versículo 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la de amarnos en verdad, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Y aquí está la advertencia, mi amado hermano. Tenemos compañeros, conocidos, y vamos a agregar a la palabra amigos, ¿no creyentes? Sí, claro que sí. Pero ¿cuál es mi deber, hermanos? Amarlo a Él para rescatarlo para Cristo, pero yo no puedo aplaudir sus cosas mundanas. Hermanos, si tú tienes un amigo que te dice en tu cara, no creo en Dios, allá tú, y ya se vuelve algo personal, pero te dice, pero yo aún te amo. Hermanos, no le des bienvenida a tu casa. Y dile, si sigues así te vas para el infierno. Yo te amo y yo no puedo permitir que tú hables de mi Padre Celestial así. No le digas ni bienvenida. Pero hermanos, esa bienvenida es en cuanto a sus actos. Porque hermanos, ¿quién le predicará a aquel que no ha oído? Usted y yo. Aquí está diciendo Juan, hey, esta gente que blasfema y que no quiere saber, tú no puedes aplaudir sus cosas. Hay separación, es tiniebla, es muerte. Tú eres luz, compórtate como luz. Así que mis amados hermanos, de que hay separación las hay. Agua y aceite, aceite y agua. Vamos a buscar un versículo bíblico, hermanos. Ahí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. Y dice así, primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está, hermanos. Yo tengo que amar al prójimo para rescatarlo a Cristo, no amar al mundo para después rescatarlo. Porque si yo amo al mundo, me estoy haciendo igual que él. Entonces, ¿cómo cuando le vayas a decir Cristo te ama? El mismo mundo te va a decir, Cristo te ama si tú eres igualito que yo. Un profesor de la escuela me hizo una anécdota. Yo estudié en una escuela cristiana. Y dice que una muchachita de cristiana que decía, papá, pero yo quiero ir a la discoteca. Yo quiero ir a la discoteca, quiero bailar y todo porque tú me lo prohíbes. No, hija, yo no te lo estoy prohibiendo. Yo te estoy diciendo que eso no te conviene. Todo te es lícito hacer, pero no todo conviene, no todo edifica. Y resulta ser que la muchachita se fue escapando y se fue a la discoteca y empezó a bailar con un muchacho. Y en el tema de la conversación hablaban de todo. Y el muchacho le dice, oye, ¿tú eres algo cristiana o algo así? Y ella pensó que estaba hablando con un creyente. Y dice, yo soy cristiana. Y dice el muchacho, ¿y tú qué haces aquí? Y entonces cuando el muchacho le contesta, ¿tú qué haces aquí? Ella quedó fría y se fue a su casa. Y esa historia me encantó cuando el profesor nos las dice, posiblemente sea inventada,
pero me marcó, es ¿yo qué hago en el mundo? ¿Yo qué hago allí? Y hermanos, y el mundo mismo es el primero que te va a dar duro cuando ves que estás ahí. Porque te dice, oye, pero si tú eres cristiano, se supone que tú no tienes que estar aquí. O sea, el mundo sí hace su papel. En la oscuridad con la oscuridad. Mundo 3:16. ¿Usted qué hace aquí? Imagínate, el mundo te reprende a ti cuando tú tienes que reprender al mundo. Qué cosa más triste, ¿verdad? Pero es lo que vivimos. Así que, hermanos, no podemos amar el mundo. Y, hermanos, y en forma de despedida, miren las palabras que termina nuestro amado apóstol Juan. Dice así, versículos 12 y 13. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Si tú traduces esto ahorita, es, oye, ya estoy cansado del Zoom, estoy cansado del YouTube, quiero verte. Porque así es más sabroso, intimidar. Nosotros podemos poner aquí el live y pueden estar los hermanos cantando las alabanzas. No es lo mismo cantar en una pantalla que estar tocando aquí. Así que, hermanos, aquí Juan dice, yo quiero verte. Y dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta bella carta de solamente 13 versículos, pero extremadamente profunda, hermanos? Es hermoso andar en Cristo. Nuestro deber es estar firmes, vigilantes, sin perder el norte. Muchos hay engañando. Hay demasiados engañando, hermanos. Tenemos que estar alertas. ¿Quién dijo que el diablo se sienta aquí vestido de rojo, con cacho y con fuego y con trinche? ¿Quién dijo eso? Es el que te va a decir Dios te bendiga. Es el que te va a decir yo te comprendo. El pastor te llamó para el cumpleaños. No. Si hubiera sido yo el pastor, yo te llamo. Por ahí, sutil. Que el mundo no influya en ti. Que tú influyas al mundo. Demuestra que eres hijo de Dios. Tiene que existir una separación total con el mundo. La luz y las tinieblas no tienen semejanza en lo absoluto. Debo amar al prójimo, pero no amar lo que hacen. Y una última, hermanos, ¿puedo extraviarme? ¿Podemos extraviarnos? La respuesta es sí. La clave es pedir perdón y perseverar. Así que, mis amados hermanos, que esta cartita de 13 versículos no sea como algo simple que acabo de aprender. Juan fue muy claro. Ámate, ámense. Ten a Cristo de norte. Y no le hagas caso al diablo, porque siempre va a buscar engañarte. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta hermosa mañana, Señor, por este mensaje de esta segunda carta tuya, Padre. Al ser corta no quiere decir que sea una carta sin fundamento o boba, Señor, para nada. Es concisa, precisa e importante, Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y el diablo hará todo lo posible para que nos extraviemos, Señor. Y también mi propia concupiscencia, si yo no me plazco en tus mandamientos, que no son gravosos, Señor mío. Gracias, Padre, por todas las personas que están aquí, que hemos dicho, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Te pido, Padre, que yo no tenga que amar al mundo para disque ganar el mundo. Yo no tengo que amar nada del mundo. Yo tengo una misión que es ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Para que esas tinieblas puedan llegar a los pies tuyos, Padre mío. Te entregamos desde ya, Padre, todos nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras alegrías, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y permaneces en mí por la eternidad, Señor. Eternamente y para siempre, Señor. Te amamos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.